La licenciatura en Mercadotecnia Digital forma profesionales que diseñan, implementan y analizan estrategias de marketing en plataformas digitales para posicionar marcas, utilizando análisis de datos, redes sociales y contenido creativo para conectar con audiencias, generar ventas y fidelización, siendo una carrera clave en la transformación digital de las empresas. En esta licenciatura podrás aprender estrategias digitales, análisis simétricas, gestión de redes sociales, contenido y creatividad, comercio electrónico, así como herramientas tecnológicas. Y podrás desarrollarte en agencias de publicidad y marketing digital, departamentos de mercadotecnia de empresas, como freelancer y gestionando la presencia online de marcas y productos, entre otras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de Descubriendo tu vocación. El día de hoy estamos con Juan Carlos Sánchez. Él es máster en negocios digitales, egresado del TEC de Monterrey y nos va a platicar acerca de su carrera, de su profesión en mercadotecnia. Bienvenido, Juan Carlos, y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Judith. También muchas gracias por la invitación. Pues bueno, queremos darle contexto. Queremos darle contexto a los jóvenes que se quieren dedicar a esta carrera, marketing, y queremos ver si tú nos puedes comentar cómo ha sido desde tu estudio hasta ahora que trabajas en marketing digital. ¿Qué te motivó a ti para estudiar esta carrera? Bueno, pues como muchos profesionistas, este tema de buscar justamente a lo que nos vamos a dedicar puede ser bastante complejo al inicio, así que estuve investigando diferentes opciones. A mí me llamaba mucho la atención también la arquitectura, eh, me llamaba la atención también el tema de ser abogado. Pero al final hice un análisis de lo que a mí realmente me gustaba, mis características o habilidades personales, y después de leer varios planes de estudio, opté por el tema de marketing. Y bueno, al final creo que sí va muy ligado al tema de esas habilidades que uno sabe que tiene, ¿no? De manera consciente o inconsciente, sabemos que sí nos gusta, en qué sí podemos ser buenos. Y pues después de hacer todo ese análisis y, repito, leer ese plan de estudio, dije, creo que el tema de marketing abarca muchas áreas que a mí me gustaría poder atacar ya en un trabajo o en una profesión formal, ¿no? Entonces, esa creo que fue la razón por la que decidí estudiar marketing. Oye, me dices que hiciste un análisis de los planes de estudio y que además viendo cuáles eran tus áreas, pues más fuertes, tus habilidades, tus cualidades. ¿Cómo descubriste cuáles eran tus habilidades y cuáles eran no eran, son tus habilidades? Claro, pues mira, obviamente en esa edad todavía no lo tienes tan visto, tan entendido, pero yo considero que sí, siempre hay como una noción de lo que nos gusta, obviamente, ¿no? Entonces, yo siempre me consideré o me considero una persona creativa, me considero una persona que le gusta imaginar, una persona de ideas. De hecho, a mí siempre me ha gustado desde pequeño la televisión. Ujú. Entonces, al hacer como estas líneas o estos cruces, también el tema de ventas, pues vi que Mercadotecnia podía contemplar justamente todos estos elementos. Aparte, a mí sí me gustaba también el tema de los negocios, de las marcas, repito, mucho los comerciales, me gustaba esta parte creativa, y yo consideré que en el área de mercadotecnia podía explotar esa parte creativa, pero también la parte estratégica, que ahorita pues, vamos a platicar yo que un poquito más de en qué consiste la carrera, y entonces Ujú. vi que podía yo entrar muy bien en esa área. Y ahí fue donde dije, esto me gustó, esto me apasiona, esto me llama la atención,
cuadra en un tanto por ciento, porque al final siempre hay cositas que de todas las carreras que nos hacen dudar, pero sí Ujú. cuadró en su mayoría en lo que a mí me gustaba y eso me hizo inclinarme obviamente a entrar a estudiar ya de lleno esto, ¿no? Ok. Oye, y cuando ya entraste a la universidad, las materias que llevabas, digo, ya habías visto el plan de estudios, pero no es lo mismo ver el plan de estudios y ver el nombre de la materia, que a veces uno se Ujú. imagina una cosa y en realidad es otra, ¿no? Otra. ¿Cómo te fue ya estudiando? ¿Sí iba cumpliendo tus expectativas desde el principio o cómo fue? La verdad es que sí, mira, yo esto lo platico igual a compañeros, a colegas, y a mí la verdad es que la carrera se me hizo muy sencilla. Eso yo creo que también te da una idea de que cuando algo te gusta o te apasiona, pues se te hacen las cosas más fáciles. Tal vez si hubiera estudiado otra carrera, hubiera encontrado más resistencia, yo mismo a lo mejor me hubiera puesto un poquito de trabas, a lo mejor ya las materias, al tomarlas, ya no hubieran cumplido con lo que yo esperaba, pero aquí Ujú, no, aquí materia que tomaba, materia que me iba aportando y que en realidad sí me gustaba, iba descubriendo incluso a lo mejor algunas materias que al inicio las consideraba como más aburridas, por ejemplo, el tema de la segmentación, el tema de construir a un público, a un buyer persona, todo eso al principio dije, puede ser un poquito más aburrido. Y para mí es una de las materias más relevantes que hoy por hoy, ya estoy hablando 20 años después, lo implementó con más fuerza con todos los medios digitales. ujú, Entonces, yo creo que sí, hay materias obviamente más divertidas que otras, como en, en todas las carreras, pero ujú. sí, la verdad es que sí cumplieron con las expectativas que yo tenía y, y, y sí, la verdad yo te puedo decir ahorita a la distancia que disfruté mi carrera y creo que eso es lo más importante en tema de consejo que yo podría dar ahorita. Debes de disfrutar lo que estás haciendo para que se te haga fácil y sencillo. Y a mí la carrera se me hizo muy fácil y muy sencilla y creo que todavía lo que hago y a lo que me dedico se me sigue haciendo muy fácil, muy sencillo y es algo que disfruto. Y creo que ahí es donde yo puedo decir, estuvo bien lo que estudié, me gustó lo que estudié en ese momento. Hoy por hoy puedo decir, me gustaría estudiar a lo mejor otra carrera, pero porque ya Ujú. mis circunstancias son diferentes. Pero eso que aprendí me sirve para a lo que me dedico hoy y me sirve para complementar con otras ideas y otros aspectos pues que vas desarrollando con el paso del tiempo. Entonces, sí me gustó y lo disfruté y el plan de estudios cumplió con las expectativas que yo tenía. Muy bien. Oye, ¿y qué materias son las que llevaste? Pues mira, me acuerdo investigación de mercados, me acuerdo tema de segmentación o construcción de público meta, me acuerdo de materias de promoción, de publicidad, me acuerdo de materias de análisis, de estrategia de negocios, logística y distribución. Es que, bueno, para mí, mercadotecnia es un área donde puedes explorar muchos departamentos o muchas áreas que conforman un negocio. O sea, para Ujú, mí el estudiar mercadotecnia te da una visión de toda la empresa. Y eso para mí es muy importante porque puedes comunicarte con las diferentes áreas que conforman una empresa. Ves temas administrativos, obviamente, ves temas de costos y entonces eso te permite hablar con contabilidad, con finanzas. Al ver tema de logística y distribución, puedes hablar con almacén. Al ver tema obviamente, de promociones y publicidad, puedes tener, bueno, tienes una relación muy estrecha con ventas y al tener todo este panorama de mercado, puedes también tener muy buena relación con el área comercial eh, en la toma de decisiones. O sea, saber hacia dónde va la empresa, saber hacia dónde tenemos que encaminar el negocio, qué producto, qué servicio tienes que desarrollar o cómo puedes potencializar ese producto, ese servicio de acuerdo o acorde a las circunstancias del mercado. Entonces, para mí, marketing te da una visión estratégica
y global de todas las áreas y eso te permite entrar a diferentes puntos de la organización donde trabajes, ¿no? Por eso Ujú, es que, repito, las materias que te dan en mercadotecnia, creo que sí te preparan justamente para tener ese lenguaje. En el momento en el que tienes el lenguaje, tienes la visión, tienes conocimiento, puedes platicar con cualquier persona de cualquier área. de cualquier área. Y en Ujú, otras carreras a lo mejor puede limitarse un poquito porque se especializan mucho en determinado trabajo. Aquí ujú, no, aquí puedes abarcar muchas áreas y eso a mí es algo que me encanta, ¿no? Poder conocer del negocio como ujú, tal en ujú. diferentes ámbitos y esferas. Ok, muy bien. Entonces fue una carrera muy, muy amplia en conocimientos, para en Sí, sí, empresa, sí, ¿no? De negocio. exactamente. De Ujú, negocio, es que ese es el tema. O sea, para mí mercadotecnia va muy ligado al tema de negocio. ujú, Eh, la visión general que debes de tener tú como mercadólogo de una empresa o un negocio es lo que te va a permitir realmente aportar ideas y dar soluciones, que eso es el objetivo último o final o primordial de un mercadólogo, ¿no? Aportar ideas de negocio en las diferentes áreas: promoción, relaciones públicas, publicidad, estrategias de precios, estrategias de mercado, posicionamiento. Entonces, fíjate cómo abarca un montón sí, de cosas, ¿no? claro. Ok. Oye, y me quiero regresar un poquito hacia atrás, porque también al inicio me decías que te gustaba la tele, que te gustaban las ventas, etcétera. Me gustaría saber a qué jugabas cuando estabas chico o qué, con qué te distraías, con qué te divertías, justo como para llegar a ese punto. Claro. Mira, a mí me gustaba dibujar, aunque siento que no soy muy buen dibujante, pero Ujú, me gustaba dibujar. Me gustaba imaginar mucho, eso siempre es algo que he tenido. Me gustaba imaginar escenarios, situaciones. Y cuando iba en el carro, recuerdo muy bien, en la calle me gustaba ir viendo, imaginando situaciones que pasaban en la calle, historias. Yo veía la televisión, pero sí veía la televisión, especialmente obviamente las caricaturas en ese momento, pero con ese ángulo de la historia como tal. O sea, sí era algo que yo disfrutaba, el conocer historias, y hasta la fecha me sigue gustando mucho el cine. Tengo una hija a la que le cuento cuentos diarios y a ella le encanta también escuchar los cuentos, y a veces yo también me sorprendo de todos los cuentos o ideas que puedo tener todavía, ujú, ¿no? Entonces, eso creo que sí me hizo saber desde un inicio que yo tenía una creatividad alta. O sea, ujú, el poder imaginarme cosas, escenarios, este gusto también por el dibujo, repito, aunque no habilidad, o sea, manualmente no soy tan bueno dibujando como otros, pero sí era lo que me gustaba construir muchas cosas con Lego. En algún momento ok, pensé también en ser arquitecto, como te comentaba, pero me di ujú, cuenta que en el tema de arquitectura lo que me gustaba era el edificio terminado, ok. el Ajá. edificio ya construido, los arbolitos que puedes poner por acá, el diseño. Entonces, Ujú, eso fue lo que detecté yo para no necesariamente estudiar arquitectura ajá. y meterme a una parte donde pudiera explotar más esa creatividad, ¿no? Entonces, Ujú, creo que pensando así ya en retrospectiva, siempre he sabido que soy una persona creativa. Siempre, siempre, siempre. Y marketing ajustaba con eso. No quería yo necesariamente ser publicista, especializarme en el tema de la publicidad, porque como te dije, también me gusta mucho el tema estratégico, o sea, ujú, el tema de decisiones de negocio. Y marketing te permite jugar en todos esos ámbitos, ujú. Ok. pero la creatividad yo creo que fue lo primordial en este sentido, ¿no? Sí, claro. Y sí, porque la creatividad no solo es arte, ¿no? Sino es Exacto. crear, es como tú dices, escenarios, estrategias, Estrategias, ideas, soluciones, etcétera. soluciones. Es correcto, Ujú, exactamente. Entonces, sí, la creatividad va mucho más allá de lo que podemos pensar que únicamente el pintar un cuadro, escribir algo y y parar de contar, ¿no? La componer. creatividad va muchísimo más amplia, ¿no? Exacto. Ok, bueno, y cuando ya terminas la carrera, empiezas tu vida ya laboral, o Ujú. desde antes empezaste a trabajar.
No, acabando la universidad es cuando empiezo a buscar trabajo. Ujú. Es una situación que hoy por hoy no recomiendo. Yo pude haber hecho las cosas de manera diferente y creo que sí es bien importante que si están estudiando puedan estar ya trabajando. Creo que sí, ese complemento ayuda muchísimo a, pues, a tener mayor experiencia, a meterte al mundo laboral desde antes. Obviamente terminar la carrera es muy importante, pero también ya ponerte a prueba en el mundo laboral también es muy importante. ¿Y cómo te fue en tus primeros trabajos? Pues mira, yo encontré trabajos, iba como que en el caminito del by the book, ¿no? Empiezas siendo asistente de un departamento, empiezas a crecer en ese departamento, te empiezan a dar más responsabilidades, te suben de rango. Y ese fue mi camino, digamos, en el mundo laboral. Después tengo la oportunidad de que me inviten a un tema político y me di cuenta en esa área que yo destacaba nuevamente por el tema creativo. Al ser un tema político, estuve conviviendo con muchos economistas, con muchos abogados, con muchos eh, personas que se enfocaban, politólogos obviamente, pero yo destacaba por esa creatividad. Ujú, Al final empecé a ver en ese momento cómo iniciaban las redes sociales y el impacto que tenían justamente en las percepciones de las personas. Entonces, yo creo que sí, mi preparación, mis gustos, mi preferencia me iba llevando y me iba moviendo hacia una parte esencial del trabajo ahí en la política. Y en esa parte de la política ni siquiera era un tema de trabajar con estrategias políticas, sino yo terminaba siempre haciendo marketing político. ujú, ok. Y me, y me empezaba a destacar por eso del resto de mis compañeros. Entonces, nuevamente, o sea, mis pasiones y mi talento y mis conocimientos me llevaban a orientarme a hacer estrategias Ujú, de otra índole. ujú, Y ujú, ahí fue cuando yo decidí que ya el mundo laboral para mí se acababa en ese momento en la forma tradicional que yo lo concebía y fue donde yo decidí ya convertirme en un emprendedor, que ahí ya es una historia muy diferente, muy distinta, pero también muy entretenida, donde mis talentos, mis pasiones, ahora sí se pusieron a tope para generar algo mío, algo ok. ya, de de mi creatividad, de mi autoría, mejor dicho, ¿no? Claro. Oye, antes de pasar a esta parte en donde ya tú te conviertes en profesionista independiente, ¿qué hacías en los otros trabajos? O sea, ¿cuáles eran tus actividades? Claro. Mira, cuando yo estuve trabajando en una empresa que era fabricante de palastros, reguladores, no breaks, lámparas, es una empresa bastante reconocida hoy por hoy, y mi trabajo era pues complementar todo el tema de las estrategias de venta con las estrategias digitales. Ejemplo, organizar la participación en expos, también era trabajar directamente con los vendedores, con la fuerza de ventas, para darles estrategias comerciales que ellos pudieran implementar allá afuera con sus clientes, por ejemplo, la construcción de muebles con decorativos o apoyos comerciales para que si me compras, por ejemplo, tantas piezas, entonces te voy a dar un apoyo publicitario para que tu tienda o tu negocio esté más bonito. También todo el tema ahora que estamos en Navidad, que sepan que estamos platicando en Navidad, se hacían muchas estrategias navideñas, Ujú, el tema de regalos y la logística para entrega de regalos, la compra con proveedores, contratación de medios, también eso era algo que me gustaba muchísimo, la contratación de medios. En ese momento, las revistas eran los medios más relevantes en ese nicho. Como era una empresa muy de nicho, muy específica, entonces había revistas muy de nicho y tenías que ujú. hacer negociaciones con esas revistas. Y hay una revista en especial que conocí en ese momento y que años después, esa persona a la que le contrataba yo esos medios, Ajá, hoy es mi cliente. qué Sin padre. saberlo, sí, sin saberlo, hoy es mi cliente. Entonces,
todo se va juntando, toda esa experiencia laboral se va juntando y te lleva a algo más grande, ¿no? Ujú. Ok. Y por lo que escucho es prácticamente es soluciones, 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 ideas, ideas, o sea, creatividad, ¿no? Hay algo muy importante en el tema de mercadotecnia. Al ser un área tan grande, como te platiqué, que tocas diferentes aspectos, tienes la posibilidad de trabajar de la mano con diferentes áreas. Entonces, Ujú, yo recuerdo, bueno, haber trabajado muy directamente con el área de ventas en estas empresas, ujú, pero también recuerdo trabajar muy de la mano con los ingenieros, que son los que generan el producto, estos balastros, estos no breaks, y es trabajar muy de la mano con ellos para que las soluciones que ellos pueden generar de manera operativa también tengan un impacto comercial. ujú, Temas de costos, temas de atractivo, incluso tienes que pensar justamente en estas características que el producto ya tiene para acomodarlo de tal forma que el mercado lo acepte mejor. ¿Por qué? Porque esta empresa donde yo trabajaba eran muy buenos o son muy buenos los aparatos, pero estéticamente no eran tan buenos como la competencia. ujú, Entonces, muchas personas también compraban por el tema estético. Así que, ¿cómo le das la vuelta a esa parte estética con tu producto que no tiene esas características? Pues reforzando otras características que sí tienes. Por ejemplo, la durabilidad, el tiempo de garantía, el, 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 la potencia que puede tener el producto. Entonces ahí empiezas a buscar justamente soluciones porque el mercado te exige unas cosas, pero tú no puedes cumplirlas necesariamente, así que tienes que darle la vuelta y buscar cómo resaltar eso que sí tienes para ujú, que sea mayor a esto que no tienes. Entonces ahí es ujú, donde entramos con el tema de todo este plan que generas a través de un método DOFA o el análisis DOFA, debilidades, oportunidades, amenazas, y eso es algo que te da la escuela para enfrentar justamente este tipo de situaciones. Entonces, sí, la comunicación con los departamentos de ventas es fundamental porque ellos te dan feedback. Y después, con ese feedback que tienes tú del mercado, construyes ideas que lo llevas al departamento de fabricación o al operativo para que puedan adaptar cosas que te permitan tener un mayor impacto comercial. O los mismos vendedores te van dando el feeling de cómo está el mercado. Y recuerdo una estrategia también en una de estas empresas donde me decían, es que Juan Carlos, tenemos muchas promociones porque estamos en el rubro abarrotero, miles de promociones, pero los clientes no conocen todas esas promociones. Entonces, como vendedor, como yo como mercadólogo le puedo dar las herramientas al vendedor para que pueda acercar justamente todas esas promociones a su cliente. Así ujú. que generamos un catálogo con las promociones más importantes, les cambiábamos esas promociones a los vendedores de manera semanal, entonces ya los vendedores llevaban ahora su catálogo, llegaban con el cliente y llegaban con las promociones y era más fácil para el cliente estar revisando las promociones. Estoy hablando hace años que todavía no habían redes sociales Claro, y la parte sí, digital todavía se encontraba un tanto alejada de la realidad, ¿no? sí. Entonces, sí, es buscar muchas soluciones pero en tema de venta y en tema de negocio. Ujú, Entonces, eso es lo que te exige a ti como mercadólogo, a tener un conocimiento integral de la empresa para poder hacer propuestas más precisas. Y obviamente también va muy ligado a la negociación con proveedores, porque ya en el mundo del marketing hay muchos proveedores que hacen todo. Hay agencias de promociones, hay agencias de publicidad, hay agencias de medios, hay agencias digitales. Entonces, tú como mercadólogo central tienes que trabajar con cada una de estas agencias para que te den algo que o tú generaste o que está la empresa determinando y tú tienes que coordinar para que suceda, ¿no? Entonces, también claro. la negociación es muy importante aquí. Ujú. Que todas estas agencias son como subespecialidades de mercadotecnia también, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Y Ujú, pues sí, puedes encontrar, repito, agencias especializadas en promociones, en BTL, en ATL,
ahorita en digital, en la administración de redes sociales, en captación de leads o clientes potenciales. O sea, cada vez está haciendo más una subespecialización de Ujú, todo el trabajo. ujú. Y sí, al final el mercado luego tiene que conocer de todos estos elementos para poder exigir, de alguna manera, pedir y poder exigir resultados. Claro. Ok, muchas gracias. Bueno, pues entonces, ahora sí nos vamos a cuando te independizas y decides emprender tu propio negocio. Claro. ¿Qué te llevó a independizarte? Mira, yo creo que ahí sí es un tema bien, bien importante en la decisión que puedas tomar tú de vida. Porque para mí es muy valioso una persona que trabaja en una empresa y es igual de valioso una persona que decide emprender un camino independiente. Cada uno tiene sus retos y sus riesgos y sus beneficios y sus satisfacciones, ¿no? En Ujú, mi caso, me di cuenta que a mí no me encantaba mucho estar en una empresa porque yo sentía que quedaba un poco limitado en lo que yo quería hacer. ¿Por ujú, qué? Al formar parte de una empresa tienes ciertas responsabilidades y para mí, como te dije al inicio, lo que me apasionaba era poder explotar o explorar diferentes áreas. Y entonces, cuando yo decidí justamente emprender, es porque yo quería ya crear algo mío, tener mi propio camino, tener mis tiempos, tener mis decisiones, hacer lo que yo, digamos, quisiera en tema de decisiones y construir algo para mí. ujú, Ahora, a lo que yo me dedico actualmente y el negocio que tengo no va alejado de aquello que estudié, o dicho de otra forma, aquello que estudié me ayudó para poder construir esto. ujú, Entonces, al final, siempre es importante el estudio porque te forma, te da habilidades, te da conocimientos que más adelante los vas a implementar, ya sea en tu propio negocio o en la empresa donde estés. Y te claro. va a servir para poder moverte en diferentes áreas. Entonces, yo creo que sí, la decisión más importante que yo tomé fue esta. ¿Sigo trabajando en una empresa o me independizo? Y como te dije, para mí ya desarrollar mi propio proyecto era muy importante. Así que tuve retos. Los retos, los paradigmas familiares es un reto de lo más complejo. El paradigma familiar que te dice, tienes que trabajar en un lugar estable, tienes que tener un sueldo estable, tienes que formar parte de una empresa, eh, tienes que hacer las Ujú, cosas como se hacían anteriormente. Y claro. romper ese paradigma, Judith, para mí fue lo más complicado porque yo me encontraba en un lugar donde las personas decían, es que ¿cómo te vas a salir de aquí si estás en un excelente lugar? Te van a abrir muchas oportunidades, no te vayas, mira, es un lugar privilegiado. Sí, pero no me encanta. Sí, pero no Ujú, me siento al 100. Sí, pero no estoy haciendo lo que yo realmente quiero y me apasiona. E imaginarme vivir haciendo eso el resto de mi vida, dije, no, por ahí no va. Yo voy a ujú, enfocarme en lo que me gusta. Y fue así que me salí de ese trabajo y empecé a emprender. Obviamente el emprendimiento no fue así de la noche a la mañana, sino que me salí a estudiar. En este trabajo, como te dije, empecé a conocer el tema digital. Apenas empezaba el tema digital, estaban por claro. ahí los blogs, estaban, sí las redes sociales, pero estaba por ahí Facebook, High Five, Messenger, donde Ujú. chateabas, o sea, y yo empecé a escribir, recuerdo, tengo mi blog de hace años, que ahorita lo veo y me da pena, pero bueno, ahí ahorita me doy cuenta que desde ahí empezaba y contaba historias. Y sí, logré tener en ese momento un número de seguidores, amigos y otros no, que ya Ujú, empezaban a leer lo que yo escribía, ¿no? Entonces, me salí del trabajo y empecé a trabajar en una empresa justamente generando noticias de ese rubro. Pero a la par, empecé a estudiar por mi cuenta, porque antes no había como estas carreras que hoy hay o estos cursos en temas digitales. Antes era leerte todos los tutoriales o toda la descripción de Google, toda la descripción de Facebook, toda la descripción de Twitter, era leerlo, literal, leerlo, ponerlo en práctica, echar a perder
aprender y así, o sea, esa cadenita. Ujú. Y fue ahí donde me metí yo al tema digital y empecé a prepararme en temas de mercadotecnia digital, justamente. Ujú. Que dicho sea de paso, también está certificado por Google y ¿por cuál otra? Exactamente. Tienes dos, ¿no? Sí, también en Meta, con Meta. las Ujú. aplicaciones de Blueprint, Ajá. exactamente para temas de campaña, de estrategias, exactamente. Ok, que forma parte de esa formación que tú tuviste para emprender. Es correcto. Bueno, eso ya lo empecé a hacer poco a poco. Primero emprendí y luego me fui Ok. especializando en los temas que el mercado te iba pidiendo o solicitando, ¿no? Ujú, Vas a tener obviamente más competidores, las empresas son exigentes en ciertas cosas, entonces tú tienes que prepararte también para tener mayor número de credenciales y poder justificar de mejor forma tu habilidad o tu rendimiento, ¿no? Con las ujú. empresas. Entonces, por eso es que sí, las certificaciones las empecé a hacer posteriormente y todavía hay más cosas que seguir aprendiendo. En digital yo todos los días aprendo. Esto no para, en mi caso, no para. Ujú. Ok, y bueno, cuéntanos ahora entonces, pues cómo es que tú das tus servicios, a qué tipo de personas pues puedes ayudar o colaborar con ellas, de qué se Claro. trata ahora sí el marketing digital. Ok, mira, pues yo empecé antes digamos, de convertirme en un consultor de negocios digitales, yo empecé trabajando con las redes sociales de empresas. Ujú. Entonces, yo fui al inicio community manager. El Ok. community manager, como lo sabes, pues es una persona que se encarga de generar una comunidad a través de la administración de los medios digitales, en específico las redes sociales. Ok. Entonces comencé con la administración de redes sociales y posteriormente vi que había un área de oportunidad eh, para enseñar justamente a otras personas a administrar de forma correcta sus redes sociales. Fue ahí donde entonces ya empiezo con el tema de la capacitación. Entonces, por un lado, administraba redes sociales de empresas, aprendía, ponía en práctica, echaba a perder, seguía aprendiendo, tenía éxitos y todo esto que aprendía lo enseñaba por acá. Ok. Entonces, eso fue muy valioso para mí y para las personas porque no era una capacitación de teoría, sino era una capacitación de situaciones reales. Y eso les gustó muchísimo a las personas. Entonces, tuve mucho éxito en su momento. Te puedo decir que soy pionero de los cursos de redes sociales y marketing digital en Ciudad de México. Y al ser en Ciudad de México, pues obviamente del Del país, sí. país. Ujú. Exactamente. De hecho, creo que a ti te conocí en una de estas capacitaciones, hace también ya algunos años, Sí, 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 exactamente. cuando yo hacía capacitaciones presenciales. Ujú. Entonces, muchas empresas y muchos emprendedores también como tú querían conocer de esto. Y eso a mí me permitió también conocer a muchas personas, empezarme a empapar de muchos negocios. Imagínate, yo tenía 20 personas cada 15 días con negocios diferentes. Por lo tanto, yo tenía que también tener esa habilidad de poder aterrizar los ejemplos, las ideas a múltiples industrias. Ujú. Eso para mí siempre fue un reto muy importante porque, pues si bien puedes tener una estrategia, pero esa estrategia, ¿cómo se adapta al tema de contabilidad, al tema de compras, al tema de informática, al tema de recursos humanos, al tema de cafeterías, de restaurantes, de bares, de un montón de negocios? Y ese era mi trabajo justamente en la capacitación, poder aterrizar las diferentes estrategias para todos esos giros, porque evidentemente cada persona que llegaba al curso venía con su tema y con su negocio y con su Claro, proyecto. claro. Entonces era, Juan Carlos, oye, ¿y qué puedo implementar para mi negocio? ¿Qué puedes implementarlo? ¿Cómo lo puedes implementar? Y entonces mi mente, recuerdo que para mí Sí, esas, no. esas capacitaciones bajé muchísimo de peso porque siento que sí me exigían muchísima energía el estar buscando y aterrizando soluciones. Pero también regreso al tema de la creatividad. Es algo que a mí creo que se me daba de forma sencilla y se me sigue dando de forma sencilla, porque Mm. actualmente que soy consultor de negocios, que ya migré un poco esta parte, ya dejé de ser un community manager, ya no administro redes sociales
como tal. Sí tengo mis clientes y trabajo con unidades de negocios con empresas. Yo Ujú, coordino nada más ahorita, oye, esta es la estrategia. A ver, tú que ahora eres community manager o tú que te dedicas a redes sociales, sigue esa estrategia, porque yo ya me ujú, dedico a hacer estrategia digital nada más y quienes operan son otros. ujú. Entonces, yo como ya como un consultor de negocios, ahora lo que hago es trabajar con las empresas y ayudarles a mover su modelo de negocio actual a la parte digital. Ok. Ujú, Y lo trabajo mucho por el tema de asesorías, pláticas, conociendo el negocio, aportando ideas, dándoles guía, diciéndole, oye, ¿qué te parece si te vas por este lado? ¿Qué te parece si pruebas este otro lado? ¿Tienes un departamento que se dedique al tema de marketing? Vamos a capacitarlo, vamos a enseñarle y vamos a guiarlo. Entonces, si te fijas ahora, Judith, yo ya me dedico más al tema estratégico con estas consultorías, ya no tanto al tema operativo de la administración como tal, es decir, el crear una imagen, el subirla a las redes sociales, el buscar el hook correcto. Conozco obviamente del tema porque es parte de lo que yo hago, pero ya no lo opero. Y ujú, ahora ujú, nada más dar las estrategias y también me he enfocado muchísimo al tema de pauta y digital, es decir, anuncios publicitarios en Meta, Meta que representa Facebook, Instagram, TikTok, ujú, LinkedIn, Shopify, Spotify, Waze, todos los medios digitales permiten contratar publicidad. Google es un ujú, monstruo también que te permite hacer muchísimas cosas, pero también necesitas tener mucha preparación en las herramientas porque son herramientas. O sea, aquí es conocer que si aprietas este botón te va a ayudar con esto, ujú. que si aprietas este otro botón, te va a ayudar en esto otro. Entonces, ahora yo ya me enfoco muchísimo en esta parte de dar la consultoría, aunque sigo dando capacitaciones, tengo mi base de datos, me gusta muchísimo más el tema de la consultoría digital. Ok. Sí, y que siguen siendo como más Sigue estrategia. siendo estrategia, estrategia, estrategia. Y la interacción con las personas, me gustó mucho también eso, lo descubrí justamente en la cuando daba las capacitaciones, Ujú, el poder ayudar, sentir que yo ayudo a un emprendedor al logro de sus objetivos comerciales, para mí vale todo. Yo creo que de todas las entrevistas que has tenido con todos los profesionistas que has tenido, yo creo que sí hay un sentido de aportar un sentido de dar valor a alguien más. Eh, no quiero llamarlo un sentido de la vida porque eso sería muy complejo, pero sí es un sentido de aportar algo, algo a la comunidad con lo que tú sabes, con lo que tú eres, con lo que tú tienes. Y a mí eso me hace sentir sumamente contento, porque sí, sí puedo decir que no todas las personas, desafortunadamente, pueden decir esta parte de ayude a alguien. O sea, ujú, con lo que yo hago, sé que le estoy ayudando a alguien y esa persona lo agradece y te lo puede comentar. Gracias por ayudarme a lograr esto. O sea, por ti pude lograr esta situación. Y eso para mí no tiene precio, porque es parte como de ese sentido de aportar algo más, de un sentido profesional que no nada más es ganar el dinero, ujú, ¿no? exacto, sí. Ujú. Y que Entonces, además pues te da también, ¿no? exactamente, aparte ganas, o sea, ganas dinero, pero haciendo lo que te gusta. Entonces, Exacto. Ujú, es lo que te comentaba hace unos instantes. A mí la carrera se me hizo muy fácil porque me gustaba. A ujú, mí mi trabajo se me hace muy fácil porque me gusta. ujú, Y hay algunas personas que me dicen, que incluso me dicen, oye Juan Carlos, pero ¿no te aburre esto? ¿O te la pasas haciendo esto tanto tiempo? ¿No te fastidias de esto? Y yo les digo, bueno, en ocasiones puede ser cansado, obviamente porque es es un una ser humano cuestión y se cansa, claro. exactamente, Ujú. pero lo disfruto. Y en el momento en que lo disfruto y me pagan por eso que disfruto, creo que ahí es donde se combinan los diferentes elementos para saber que estás haciendo las cosas bien. Lo que le llaman el Ikigai, Es correcto, exactamente. Tu ¿no? sentido, ¿no? Es correcto. Exactamente. Muy bien. Oye, y bueno, si un joven se quisiera dedicar a marketing digital o marketing, ¿cuáles son las características
que debería de tener? Creo que ya lo has mencionado, pero algunas otras más que crees que debe de tener. Claro, mira, yo ahorita no puedo concebir el marketing sin el marketing digital. Ujú, Cuando yo estudié era marketing tradicional. La diferencia básica entre estos dos es que pues en el marketing tradicional utilizas o te enfocabas mucho a medios tradicionales, televisión, radio, espectaculares, revistas, actividades BTL, promocionales, eventos, ¿no? Que eso sigue estando. ujú, Pero ahora cuando llega el digital, pues el marketing se llena de posibilidades. Yo siempre decía, un mercadólogo ahora debe de tener un cinturón extra donde vienen herramientas digitales. O sea, ya el mercadólogo debe de conocer de medios, debe de conocer de estrategias, debe conocer de precios, de mercado, pero ahora debe de conocer también de herramientas digitales. Entonces ahí es donde para mí se hace una mezcla bastante interesante, tal vez porque, repito, es lo que a mí me gusta, pero creo ujú, que es importante a lo mejor que los chicos que van a ver esto lo sepan. Yo creo que sí debe haber un gusto por el tema de innovar, debe haber un gusto por el tema de buscar soluciones estratégicas. Yo creo que también debe haber un gusto por el análisis. Para mí, hoy por hoy, en mercadotecnia digital, debes de tener una capacidad grande de análisis y de interpretación, porque hay muchas métricas. Una diferencia muy importante ahorita con digital al marketing tradicional eh, son básicamente las métricas. ujú, Ahora es muy factible medir todo el comportamiento del consumidor lo puedes medir. Antes dependías de otras herramientas. Las investigaciones de mercado te daban un panorama, pero una ujú, investigación de mercado podía tardar mucho. Hoy puedes hacer un análisis cualitativo en segundos por las interacciones que tienes en una red social. Me gusta, ujú, no me gusta, me enfurece, si te fijas, todos esos son ujú, interpretaciones y es data que a ti como mercadólogo te sirve para tomar decisiones. ¿Les gustó, no les gustó? Entonces, esa capacidad de análisis para mí es algo fundamental si quieres trabajar hoy por hoy en marketing. Porque repito, ya ujú, marketing, no puedes separar marketing de marketing digital. Te puedes enfocar obviamente a temas de relaciones públicas, a lo mejor temas de logística, promociones, organización de eventos, que requiere también de otro tipo de habilidades, a lo mejor más de negociación, más de habilidades interpersonales, pero si te quieres enfocar más al tema digital, creo que la pasión y el gusto por el análisis y la interpretación de datos es fundamental, porque a partir de ahí puedes tomar muchas decisiones, claro. muchas decisiones. Entonces, yo diría que sí, el mercadólogo es alguien que analiza, es alguien que sí le gusta ir en la calle e ir viendo los anuncios espectaculares, ver la televisión y ver los comerciales y entender el mensaje que dicen esos comerciales. Creo que sí, el mercadólogo también es esa persona que puede ir pensando en, a ver, está ese producto y está ese otro producto. ¿Cómo puedo hacer más atractivo ese producto para que tenga una mayor participación de mercado, ¿no? ¿O Ujú, cómo hago para que mi empresa venda más que la otra empresa? Eh, ujú, y siento que ese pensamiento debe estar constantemente en la mente de un mercadólogo, independientemente del área en la que se quiera mover, debe estar ese gusto por, por querer vender más, porque sí, al final del día, mercadotecnia se liga directamente con ventas ujú, y yo sí le diría igual a los mercadólogos, ok, vas a trabajar haciendo estrategia, pero sí es importante entender el punto de vista del vendedor. El vendedor es quien te da el feedback de lo que sucede en el mercado. De hecho, un mercadólogo debe aprender estrategias de venta en la calle, estrategias de cierre, estrategias de abordar al cliente, porque es un complemento, una amalgama perfecta, diría yo, ujú, para el mercadólogo y conocer todos los aspectos que implica el recorrido del cliente desde que ve nuestro producto, nuestro servicio, hasta que termina la compra y después lo que sigue ahí, cómo le puedo seguir vendiendo
algo más a esa persona, ¿no? Claro. Ahorita que te escuchaba, se me venía a la mente que algunas otras habilidades pudieran ser incluso saber escuchar, ¿no? Ujú. Empatía, pues para Empatía. que puedas conocer qué le duele a la otra persona, qué quiere Sí, resolver, ¿no? ujú, sí, 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 Y saber comunicar. Se me ocurren esos exacto. tres. Sí, Mm. sí, sí. Yo creo que esas habilidades que acabas de comentar son habilidades que se pueden desarrollar todas. No Ujú, necesariamente necesitas tenerlas ya de cajón o de ujú, nacimiento, como dicen ujú. por ahí. Es algo que puedes desarrollar y creo que sí, te ayudaría muchísimo esa escucha activa, esa empatía para saber cómo percibe el mundo Ujú, o una situación o un problema a una persona y cómo le puedes dar esa respuesta. Yo creo que también tienes que observar mucho exacto. y sí, yo creo que la comunicación, yo creo que eso en todos los ámbitos, independientemente de lo que Sí. se dedique la persona, el saber comunicar es algo relevante, porque si tú no sabes comunicar tus ideas, no sabes expresar tus ideas, llega alguien más, las comunica y te quita tu idea o la transmite a algo, una idea que ni siquiera era tan buena como la tuya. Entonces sí, yo creo que sí, la comunicación de las ideas es fundamental en cualquier área, en cualquier profesión que, a la Sí, que eso vayamos sí. a orientarnos, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Oye, y dime una gran satisfacción, alguna experiencia que te haya dado a lo largo de tu carrera. ¿Cuál sería? Mira, yo creo que las más importantes son justamente las que vienen por parte de los clientes a los que has podido ayudar. Como te comenté, afortunadamente yo he tenido la oportunidad de poder enseñar, apoyar, orientar, guiar a muchos emprendedores y a muchas empresas. Entonces, el hecho de que esas personas se acerquen después y te digan, es que Juan Carlos, gracias a ti, mi negocio es lo que es hoy. Yo sé que obviamente no es gracias a mí, pero sí aporto una parte, creo yo, y eso es lo que a mí me da muchísimo gusto de dedicarme a lo que me dedico. El combinar justamente este tema profesional con adaptándolo al tema de la asesoría digital, de la capacitación, me ha permitido, como te comenté, poder encontrar un nicho de personas que se convierten incluso en mis amigos. Esas personas que son empresarios que te ven a ti como un apoyo, una guía, una orientación, alguien con quien rebotar, y el que te digan justamente que gracias a lo que les has ayudado están donde están, para mí eso es lo que no tiene precio y la verdad es que me llena mucho de satisfacción cada vez que alguien me agradece con tal entusiasmo. Ujú, Este, y porque yo pienso también, lo estoy ayudando, sí estoy haciendo la diferencia en este mundo, digamos, laboral, estoy aportando algo a la comunidad, siento un sentido de profesionalismo vivo y ujú, para mí se cumplen como todos los elementos eh, pues para sentirme pleno, ¿no? En este aspecto laboral. Entonces, ujú, sí, afortunadamente muchas personas se han acercado y me han dicho eso. También algunos estudiantes me llegaron a comentar que estudiaron mercadotecnia digital o se metieron a estudiar marketing por haber ido a mis capacitaciones, ¿no? ujú, Juan Carlos, es que después de que fui allá contigo, tomé la decisión, me gustó mucho la pasión con lo que transmitías, el gusto, y la verdad es que sí, yo me podría aventar horas y horas y horas hablando del tema, a veces hasta terminaba más tarde los cursos, porque yo podía seguir hablando y hablando y hablando, y creo que esa pasión se nota ujú, cuando transmites eso que realmente te gusta, la otra persona lo recibe, lo detecta y dice, ok, le creo, confío en él y me gusta lo que me está diciendo. Entonces, creo que por ahí va el círculo de esta satisfacción que se convierte en un ciclo para mí de me gusta lo que hago, lo disfruto, ayudo, me siento bien, lo sigo haciendo y claro. sigue este ciclo virtuoso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, claro. Oye, ¿y hay alguna experiencia que te haya tocado difícil que en tu carrera que hayas tenido que superar?
Sí, sí, sí. En el tema, obviamente en el tema laboral, yo creo que lo más relevante fue el cambio de modelo de negocio. Tú recordarás, y todos recordarán, cuando llegó la pandemia, nos Ujú. obligó a un cambio brutal a todos. Yo venía acostumbrado a un modelo de negocio presencial, donde pues las personas iban a una capacitación, tomaban el curso 2 días, se iban a su casa y así. Cuando viene la pandemia, pues ya no hay nada presencial, tú lo sabes. Entonces, el mover tu modelo de negocio tradicional a la parte digital siempre es un reto, porque no Ujú. sabes cómo lo van a tomar las personas, no sabes si va a gustar, si no va a gustar. Hay una implicación muy fuerte cuando eres emprendedor que ahora no tienes un sueldo. Ahora tú eres el que genera sueldo para otras personas y tú Claro. eres el que te generas pues, tus propios pases para gol, yo les llamo, ¿no? Entonces, la incertidumbre de que las cosas funcionen, el otro día estaba analizando esta parte de, sí puedes aprender la teoría, pero cuando implementas la teoría con una presión extra en cuanto a que si no te sale bien, vas a perder dinero, no vas a poder pagar tus gastos, no vas a poder pagar pues todo lo que tienes, tus deudas, etcétera, pues entonces ahí se hace un reto todavía mayor. ¿Me Sí. explico? Entonces, ese fue en mi caso, el dar el cambio en la parte digital a dar las capacitaciones de esta manera, pues implicaba una logística diferente, un cambio de precios, un modelo distinto, el empezar a dar capacitaciones por Zoom, que ahora es sumamente común, antes no, también el tener un feedback para mí, y es algo que siempre comento. A mí me encantan los cursos presenciales porque puedes percibir a las personas, las sientes, ellos te sienten a ti. Tú identificas cuando a alguien le gusta algo, no le gusta, no lo está entendiendo, sí lo está entendiendo. Pero en el momento que das una capacitación y el 80% de las personas que están tomando tu capacitación tienen la cámara apagada, Sí. entonces, ¿cómo obtienes ese feedback para saber si lo estás haciendo bien? Es Claro. fue un reto bastante importante para mí. Afortunadamente, yo al conocer de digital, el cambio fue más sencillo. Ujú. Se abrieron nuevas posibilidades, se abrieron nuevos clientes, porque ahora ya no se concentraba todo en Ciudad de México, sino que ahora es a nivel nacional o internacional. O sea, todo cambia, pero al final todo cambio también trae cosas positivas, pero siempre el cambio es complejo. Yo creo que esa ha sido la más complicada experiencia laboral que te puedo comentar. Ni siquiera cuando trabajaba en empresas, porque ahí ya todo Ujú. está marcadito, ¿no? Ujú. Marcadito, Ujú. no, aquí ya, porque ya es algo tuyo, es un tema personal que tus decisiones te afectan a ti al 100%, ¿no? Y Sí, a tus claro. empleados. Ujú. Oye, y además, ahorita que me dices de esa complejidad, aunado a que también tus clientes estaban aprendiendo en lo digital, Es correcto. Entonces, ¿no? sí, él era doble esfuerzo porque muchos clientes es que a mí no me está gustando este modelo o yo ni siquiera sé qué es Zoom, porque tú Sí, recordarás que a muchas personas les costó. O sea, yo recuerdo todavía que un año después, algunos todavía no sabían utilizar Zoom, ¿no? exacto. Entonces, sí, 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 era un reto una situación que obligó a muchísima gente a cambiar. Eso también ayudó un poco porque también las personas tuvieron que aprender o aprender. Exacto. Sí. Y pues ahora ya la parte digital ya está aceptada. No quiere decir que todos tengan el conocimiento, porque no. Es un hecho que todavía hay mucha área de oportunidad en temas digitales, pero ya las personas por lo menos ya no están tan renuentes. Yo recuerdo Ujú. mucho al inicio de las capacitaciones, les decía, es que nosotros nos convertimos, lo pongo entre comillas, en una especie de evangelizadores, ¿no? Porque tienes que enseñar y evangelizar, otra vez entre comillas, todos estos métodos, porque las personas venían acostumbradas a trabajar de una forma tradicional. Entonces, ¿cómo le explicas al jefe o al dueño de la empresa, que ya es una persona de edad mayor, que Ujú. tiene que implementar una estrategia digital cuando él ni siquiera tiene red social? Claro. Ujú. Ujú. ¿No? Entonces, era un reto. Ahorita ya
muchas empresas saben que lo deben de tener, a lo mejor no saben cómo funciona al 100%, Ujú, que es donde vienen las áreas de oportunidad para los mercadólogos digitales, pero saben que deben de tenerlo. Punto, ¿no? Entonces ya con claro. eso ya es una puerta, un camino un poquito más planito. Mm, qué bien. Oye, ¿y algún consejo que le quieras dar a los jóvenes justo? Ahorita que te estoy escuchando, me recuerdo a los jóvenes que dicen, yo quiero ser influencer y no, y a veces pareciera que no quisieran estudiar una carrera y creen que como que es muy fácil ser influencer y estar en el mercado digital. ¿Qué consejo les darías a aquellos jóvenes? Claro que sí. Mira, el ser influencer es una actividad, una profesión, vamos a ponerle así, eh, que sí implica mucho conocimiento. ¿Y conocimiento en qué? Conocimiento en temas, otra vez, digitales, pero también necesitas conocimiento en temas de edición, en temas de estrategia, en temas de comunicación, en temas de segmentación, o sea, saber a qué público le vas a hablar. Necesitas tener también un conocimiento de un tema en específico que sea lo que te haga distinguirte. Porque influencers, hay muchos tipos de influencers. Hay influencers que se enfocan más al tema de entretenimiento, pero también hay influencers que se enfocan al tema laboral, influencers que se enfocan al tema de cultura. Entonces, yo creo que el tema de ser influencer sigue siendo muy atractivo o es más atractivo hoy en día porque las personas o los chicos ven esa parte superficial, a lo mejor los likes, los comentarios, los eventos, pero no saben el trabajo que hay detrás. Y el trabajo que hay detrás es muchas horas de grabación, muchas horas de edición, encontrar a un público, encontrar tu mensaje, encontrar una personalidad. Y muchos de los influencers exitosos en temas de entretenimiento son ex comunicadores o Ujú, son personas que estudiaron comunicación, que estudiaron mercadotecnia, que estudiaron publicidad, o a lo mejor estudiaron otra profesión, pero que han complementado con temas de marketing, con temas publicitarios. Entonces, si te fijas, aquí es trabajar agrupando la mayor cantidad de conocimiento posible. O sea, si tú claro. eres un contador o eres un administrador y después quieres ser influencer, puedes hacerlo. Y todo lo que sabes que aprendiste acá te va a ayudar para esto. Pero hoy evidentemente tienes que aprender otras habilidades para poder ser influencer en temas administrativos. Repito, vas a Claro. tener que aprender de edición, de iluminación, de comunicación, de publicidad, de marketing. Entonces, al final, todo se va complementando. Yo sí creo que una persona que puede tener éxito siendo influencer es porque trae detrás una carrera que lo respalda. Y esa carrera que lo respalda le va a dar estructura, le va a dar visión, le va a dar armas para saber negociar, para saber hablar, para saber administrar, para saber gestionar. Entonces, todo lo que estudies, toda esa carrera que estudies, independientemente de qué sea, te va a ayudar para al final convertirte en un influencer, que es que esa es tu pasión Ujú, última, ¿no? Porque como platicamos, estas pasiones también pueden ir cambiando. A lo mejor hoy quieren ser influencer, mañana les gustaría regresar a trabajar en una empresa en un horario de 8 a 6 de la tarde, ¿no? Porque las ujú, cosas van cambiando. claro. Pero yo creo que sería eso, no desacreditar el conocimiento profesional que te da una carrera para convertirte en influencer. Creo que no están peleados, al contrario, yo diría, es necesario. Como te dije, los influencers más importantes hoy por hoy, todos tienen una profesión, todos. Sí. Y si les Ujú, preguntas, te van a decir cómo les ayudó su profesión a lograr lo que han logrado hasta ahorita. Entonces, para mí no va peleado, al contrario. sí. Tienes toda la razón. Y ojalá que sí, que encuentren justo en qué tema quieres ser influencer, ¿no? Como Es dices correcto. tú, porque desde un médico, un abogado, un contador, o sea, un maestro, o sea, todos podemos ser influencer, pero Exacto. como dices, con esa carrera, esa profesión que te respalda, aprendiendo obviamente de cuestiones digitales y Ujú. ayudándote también justo de los expertos como tú para poder, pues Carlos. despuntar, claro, ¿no? Exactamente. Sí, porque al final sí me ha tocado mucho trabajar con empresarios
que quieren darle voz y rostro a su marca. Ujú. Entonces, si hay una estrategia para lograr eso, o sea, ellos tienen que implementar una serie de acciones para que ellos se puedan convertir en ese referente en su industria y que al final las personas digan, oye, yo quiero trabajar con él y por ende con su empresa. Entonces, esto es una estrategia incluso de marketing digital. El que una persona se convierta en el influencer de su propia marca es una estrategia digital, pero sí hay Ujú. una serie de pasos que se tienen que desarrollar para que esto funcione, ¿no? Y Claro, es la parte en la que yo ayudo justamente a los emprendedores o a las empresas a ir encontrando ese camino digital para lograr sus objetivos, que al final del día sigue siendo en una empresa, el objetivo principal es incrementar ventas, lograr ventas. claro, sí. Ese es el objetivo final de toda empresa con fines de lucro, obviamente. Claro, sí. Sí, que obviamente incrementar ventas y obviamente con ese producto, pues satisfacen alguna necesidad, ¿no? Con ese Es, servicio, ¿no? es correcto. Ok, pues nos has dado bastante información sobre tu profesión, sobre tu carrera. Te agradezco mucho este tiempo, todo lo que nos has platicado. Y no sé si quieras agregar algo más adicional que se me haya olvidado, que consideres importante. Ok, pues yo creo que un mensaje de cierre podría ser este. Eh, Creo yo que sí es importante conocernos, aprender de nosotros, identificar qué nos mueve, qué nos llama, en qué somos buenos, qué nos apasiona, qué podemos estar haciendo todo el tiempo aunque no nos pagaran. Ujú, Y yo creo que sí vale la pena el tomarse el tiempo necesario para descubrirlo. O sea, una persona puede ahorrarse mucho tiempo si desde un inicio sabe lo que quiere, se conoce, sabe en qué es bueno, sabe a lo mejor eh, qué le llama más la atención, qué habilidades tiene, qué otras habilidades puede desarrollar, pero estaría avanzando muchísimo tiempo esa persona que logra tal conocimiento que una persona que lo va descubriendo en el camino una persona que lo va descubriendo en el camino, eventualmente llegará, si es que tiene también el valor para sí. enfrentarlo y para realmente autodescubrirse y el valor también para decir, me arriesgo a hacer algo que quiero. Ujú, Pero si esta persona o este chico que está empezando avanza logra ese avance desde un principio, puede decidir de mejor forma qué carrera, qué profesión, hacia dónde orientarse, cuál va a ser su camino futuro después de terminar a lo mejor esa carrera. Y lo mismo para los papás. Yo tengo una niña de 5 años y ya desde ahorita empiezo a tratar de ver en qué es buena ella, o sea, qué cosas se le facilitan, qué otras cosas no se le facilitan. Y creo que mi trabajo con papá va a ser ayudarle a encontrar justamente ese camino. Si yo no puedo lograrlo, pues entonces hay profesionales que pueden hacerlo y que te pueden orientar a lograr ese camino y a encontrarlo o a descubrirlo, porque tú lo sabrás mucho mejor que yo. Hay adultos que todavía no saben qué quieren de la vida, ¿no? sí, exactamente, sí, Y hay adultos que no saben para qué son buenos, o hay adultos que lo saben pero no se atreven. Entonces, sí. imagínate si le das esas herramientas a tu hijo desde pequeño o desde joven, pues las frustraciones que le vas a ahorrar, el estrés que le vas a ahorrar, las malas experiencias que le vas a ahorrar, los años de terapia que le vas a ahorrar, Así eh, adicional. adicionalmente. Entonces, creo que ese sería el mensaje que yo sí les propondría a las personas. Aprendan, a los chicos sobre todo, aprendan de ustedes, conózcanse. Si no lo saben, tienen dudas, acérquense a un profesional que les ayude a orientarse y a encontrar esa pasión. Y con eso les prometo que van a tener una vida profesional muy satisfactoria, y plena. Independientemente de lo que te quieras dedicar, lo vas a tener porque estás haciendo algo que te gusta y te apasiona. Sí, Sería sí. ese como el mensaje, Judith.
No, pues muchas gracias. Y quiero abonar a lo que yo me he dado cuenta, que se tomen el tiempo, porque de verdad a veces no se toman el tiempo para descubrirse. A Ujú. veces no es solamente un test, no es Ok, solamente, ¿no? O sea, una plática no. O sea, realmente sí hacer ese acto de conciencia, porque finalmente es algo que te va a impactar en tu vida por muchos años, ¿no? Entonces, exactamente, es sí. correcto. Y yo creo que los papás de esos jóvenes también tienen que tomarse el tiempo para ayudarles a sus hijos a descubrirlo, porque como papás pues buscamos que nuestros hijos a lo mejor tomen una clase de karate, de natación, que vayan a jugar fútbol, que se distraigan, que aprendan inglés, pero ¿en qué momento como papás tomamos la decisión de llevar a nuestros hijos a que descubran quiénes son? Ujú. Porque creo que al final el ser humano es muy complejo y es también muy complicado lograr esa autoobservación y ese autodescubrimiento, porque hay muchísimas variables alrededor de nosotros, paradigmas de los papás, paradigmas familiares, paradigmas de los maestros, de la De la institución, de las sociedad. escuelas, de la sociedad, que de alguna manera nublan ese autoconocimiento. Entonces, si los Ujú. papás se toman el tiempo para llevar a sus hijos a hacer ejercicio, que se tomen el tiempo para llevar a sus hijos a que se autodescubran. Y eso les va a permitir tener hijos más felices. Y creo que el fin último de todo papá, bueno, desde mi punto de vista, Sí. es que tu hijo o hija sea feliz. Y con eso creo que como padres nos sentiríamos, que hemos cumplido, digamos, esa misión, ¿no? Nuestros hijos sean Exactamente. felices. Sí, 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 sí. Sí, pues la verdad es que sí, un muy buen consejo, también que va dirigido a los papás. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues te agradezco mucho tu participación en este Gracias. proyecto. Eh, Gracias por todo lo que nos has aportado. Y bueno, pues seguimos en contacto. También, si me puedes dar tus redes sociales para que te puedan seguir, en cuáles te pueden seguir. Sí, me pueden encontrar en todas como Juan Carlos Digital. Ujú. Así me encuentran en todas. Y ahí me pueden mandar mensaje, pueden ver mis cursos, mis capacitaciones, las asesorías y pues todo lo relacionado a mi proyecto también, ¿no? Ok, Ujú. bueno, muchas gracias Juan Carlos, que estés muy bien y nos vemos hasta pronto. Gracias, Judith. Gracias. Gracias a todos por estar con nosotros en esta entrevista y seguimos en las redes. Síganos por favor, soy Judith Rosas y hasta la próxima. Soy Judith Rosas, psicoterapeuta gestal, especialista en detección de talento, impulsando el potencial de las personas para tomar decisiones con autoconocimiento. Dales a tus hijos el poder de impulsar su potencial. Sígueme en mis redes como Judith Rosas.